Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar nuevamente en Morelia y comentaba hace rato que guardo muy buenos recuerdos de la universidad, que estuve en el 2015 aquí, y también de César Nava, que fue compañero mío en la Coparmex. Cuando yo era niño yo jugaba a ser empresario. Otros niños jugaban a ser bomberos y jugaban a ser carpinteros. Yo tenía juntas y yo sentía que yo era empresario. Mi papá era comerciante y me gustaba el tema de ser empresario. De niño en las vacaciones trabajaba en un banco y así cumplí mi meta de ser empresario un poco después que terminé mi formación académica. Y siempre en mis inicios, siempre tuve las dudas sobre cómo compaginar mi formación cristiana católica. Fui formado con los hermanos maristas y con padres comprometidos. Y cómo compaginar mi vocación de empresario con mi vocación personal, con mi espiritualidad. Porque yo estoy convencido desde muy jovencito que, que tú no puedes ser una buena persona si tú no sigues creciendo en el transcurso de tu vida homogéneamente en todos los aspectos. Tienes que preocuparte en tu crecimiento espiritual, evidentemente, en tu salud física, haciendo deporte, en tu intelecto y en tu conocimiento de las personas, conocimiento de nuestra realidad. Es decir, no puede haber una persona que diga, yo voy a participar en la sociedad, pues ya que venda $1,000,000, o ya que mis hijos cumplan 18 años, o ya que, no hay manera. Tú eres un ser humano, somos seres humanos integrales, y como seres humanos integrales tenemos que ir creciendo homogéneamente en la medida que vayamos creciendo en todos nuestros aspectos humanos que tenemos. Y en ese sentido, creo que en las últimas décadas el mundo ha tenido ciertos cambios que repercutieron en la forma en cómo nos llevamos, en la forma en cómo pensamos, en la forma como nos relacionamos unos a otros en la empresa, en la universidad, en la sociedad. Y déjenme explicarles un poquito. Yo no sé, ustedes tratan a los jóvenes y dentro de ustedes, incluso, porque veo gente joven, hay millennials. Pero yo no sé si ustedes han estudiado el fenómeno que les ha sucedido a los millennials, que se deprimen cuando cumplen 35 años y no les gusta que los feliciten, porque no son ricos como Bill Gates, porque no son ricos como los estereotipos nuevos que surgieron después de la última parte de la década de los 90 y sobre todo en la primera parte de este siglo. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es que ha prevalecido en el mundo la cultura de la inmediatez. La cultura de la inmediatez que nos lleva a obtener el beneficio lo más rápido posible. Porque si tú no muestras y tú no vives del beneficio, entonces vales poca cosa. Por eso se deprimen. Porque dicen, ¿cómo? Ya tengo 35 años, ya soy un viejo y no soy rico como Bill Gates. ¿O cómo se llamaba el que se murió? Steve Jobs. Pues yo creo que porque se rompieron ciertos balances en el mundo que nos llevó a una cultura de un capitalismo feroz, como decía el Papa Juan Pablo II. Y nos llevó a ese desbalance que en el mundo, en la geopolítica, contenía al capitalismo a través de los países que fueron creciendo con unas bases socialistas y nos generaban ciertos balances. Y al caer el muro de Berlín, pues estos balances también desaparecieron. O digamos que en la caída de la Unión Soviética, el mundo vivió una invasión al mundo socialista del capitalismo, haciéndose ese capitalismo feroz que decía el Papa y hacía referencia en sus últimos años. Y entonces los grandes financieros internacionales compraban plantas
en Europa del Este y empezaron a producir en Europa del Este y después en China. Y China se abrió al capitalismo y empezamos a pensar en las empresas que la única forma de retribuir, de tener sentido la generación del valor era a través del rendimiento a los accionistas. No es el espíritu de la universidad, pero sí quiero describir cómo veo yo que se fue evolucionando al mundo que estamos actualmente, en donde una parte de la sociedad triunfó y otra parte de la sociedad no pudo triunfar. Una parte de la sociedad, nosotros como empresarios, por ejemplo, cuando vino la apertura de México, tuvimos que transformarnos. Nosotros en lo particular éramos comerciantes y perdimos casi todo en la crisis del 95. Y con lo poquito que pudimos, tuvimos que rehacernos y ahora pues somos empresarios de biotecnología, porque me propuse yo personalmente no volver a emprender nada que tuviera que ver con el pasado. Es decir, no con mi pasado, pero tú no puedes generar una empresa o una institución que esté viendo por el espejo retrovisor. Por más que generes un commodity, tu empresa se va a hacer vieja. Y por tanto, entonces tenemos que siempre estar innovando y siempre estar buscando nuevas formas de hacer las cosas y estar construyendo la empresa del futuro. Y en esto se contrapone mucho con la vivencia actual de esta cultura de la inmediatez, en donde el beneficio tiene que ser traducido inmediatamente. Es decir, a los ejecutivos los empezamos a contratar y a darle los bonos de acuerdo al rendimiento del capital que se le daba. Después nos empezamos a dar cuenta de los excesos que tenía el capitalismo después de la crisis del 2008. No sé si se acuerdan de esa crisis financiera que hubo. Y empezaron los grandes empresarios del mundo en el foro de Davos, pues ya por ahí después del 2015 empezaron a reflexionar y decir, la empresa no solamente está para generar valor para los accionistas. La empresa tiene una serie de grupos de interés a su alrededor, en donde además de los accionistas están los colaboradores, está la misma competencia, están los proveedores, está la cadena de valor, es decir, los distribuidores, están también las autoridades, los gobiernos, la sociedad, el entorno en donde está instalada la empresa, y están las siguientes generaciones. Es decir, la empresa tiene que generar valor que incluya a todos los grupos de interés de la propia empresa. Pero en la realidad de las cosas, lo que ha venido sucediendo es que en la apertura de los países, pues muchas personas o no estaban preparadas, o no tenían el empuje, o ya no les daba tiempo de reconvertirse para estos cambios de los tiempos. Y toda aquella persona que observa que es humano pensar, toda aquella persona que observa que otra persona tiene éxito, tiene dos caminos. O le sirve de testimonio, de faro de luz, o se agravia y dice, ¿por qué él y yo no? Esta cultura de la inmediatez nos llevó a que muchos compañeros de nuestras generaciones o gente de nuestra edad se metieron en el crimen organizado para obtener también el beneficio inmediato. Pero también muchos de nuestros conocidos quieren el beneficio inmediato y evidentemente antes de relacionarse mejor con sus colaboradores, de mejorar las condiciones de los trabajadores de la propia empresa, pues prefieren con el usufructo de la empresa, mejor se van a Las Vegas, o se van a jugar golf a Europa, o empiezan a buscar este beneficio del corto plazo. Me refiero a esto porque tiene repercusiones sociales fuertísimas. A ver, ¿ustedes qué piensan de un joven que llega a un antro? No sé si aquí en Michoacán ya están abiertos los antros otra vez o no.
pero, y si se puede por seguridad, pero vamos a suponer que existiera todavía la apertura de los antros, y llegas a un antro y hay una zona VIP. O es más, hay un señor con una cadenita que te deja o no te deja pasar si estás guapo o guapa, si estás güerito, o si eres alto o chaparrito. Una vez llegué con mi esposa a Mazatlán. Le dije, oye, pues, no tenemos ganas de cenar, pero vamos a tomar una copa. Pues vamos. Y entonces salimos para no irnos hasta el centro de Mazatlán. Mira, ahí parece que esto es un bar. Se llama La Consentida. Ah, pues órale, llegamos muy bien, había un ballet parking y nos recibió el carro, nos bajamos y ya íbamos a entrar y había un señor en la puerta con una cadenita así. Y yo lo volteé a ver, yo no podía entender. No, venimos mi esposo y yo a tomar una copa. Veía su lista, hasta que me di cuenta que nosotros estábamos muy viejos para entrar a ese bar y nos estaba discriminando. Evidentemente nos enojamos, luego se nos pasó y nos fuimos a un lugar de adultos mayores, ¿no? O sea, hemos ido creciendo en una cultura de discriminación que agravia, con querer o sin querer. ¿Eres lo suficientemente exitoso para juntarte conmigo, para estar aquí, o no lo eres? ¿Eres lo suficientemente exitoso para convivir en una sociedad o no la eres? Y evidentemente hay quienes quieren convivir y hacen la lucha para convivir, para aparentar ser exitoso y poder estar. Desafortunadamente, esto ha ocasionado en los países este sentimiento de agravio que tiene que ser combatido. Y en el sentimiento de agravio, por ejemplo, en Europa se sienten agraviados todos aquellos que requieren de los recursos públicos, que se distraen para albergar y gastar a los migrantes que llegan al país. En Estados Unidos se sienten agraviados los trabajadores, en particular del sector automotriz, porque fueron desplazados, se cerraron las plantas, porque las compañías abrieron plantas en México. En Sudamérica se sienten agraviados porque no les han dado suficientes oportunidades de trabajo, estudios, les están empezando a cobrar los estudios, los estudiantes se sienten que pierden prioridades y el gobierno no les da los suficientes recursos y se sienten agraviados. La cultura del agravio, pienso yo, que empezó a formarse a finales del siglo pasado y ha venido madurando durante estos primeros 20 años de este siglo. Y esto ha ocasionado resentimiento social. ¿Por qué tú sí y yo no? Y después, en esta cultura de vivir los beneficios, pues permeó la política. Y también en la política, en la cultura política, pues cualquiera que llega a un puesto que maneja recursos, pues también piensa que puede usar esos recursos para vivir mejor y ser exitoso. Y de repente nos damos cuenta que nuestro diputado local o que nuestro presidente municipal, en los restaurantes que todos lo vemos, pues ya se toma vinos de 5,000 pesos y antes de ser presidente municipal ni siquiera tomaba vino. Eso agravia a la gente. Eso nos agravia a ti, a ti, a ti, a mí. Pero ¿cuántas veces no hacemos cosas que agravian a otros y que los otros dicen, ¿y por qué tú sí y yo no? Y tú puedes decir, bueno, pues es que yo me estoy esforzando, yo me preparé, yo estudié, yo trabajo todos los días, 14 horas diarias. El agraviado no ve eso. El agraviado simplemente ve que no está incluido en el progreso, en el desarrollo, en el beneficio. Esto ha tenido su consecuencia, y su consecuencia es que los líderes políticos que más éxito están teniendo son los líderes que aprovechan el agravio, aprovechan la separación entre blancos y rojos, aprovechan la desigualdad que además se ha provocado y que no lo hemos solucionado con el capitalismo, y por tanto entonces surge el populismo. Y puede surgir el populismo de derechas o puede surgir el populismo de izquierda. Pero lo que ha sucedido es que aprovechan estas circunstancias para decirle al agraviado, yo te desagravio, pero yo te desagravio
poniendo todos al mismo nivel, no porque yo te voy a generar tu desarrollo, sino simplemente los voy a bajar de la nube en que andaban todos aquellos que se creían mucho más que tú, de los que sí tuvieron éxito o de los que hacen trampa. Porque, pues seguramente en sociedades como las nuestras existe una impresión social y una tentación social muy frecuente que cualquiera que tiene éxito ha de estar relacionado con la mafia. Y puede ser que sí, pero también puede ser que no, ¿no? Hacemos juicios rápidos para decir por qué yo no llegué a eso. Yo pienso que, y en Coparmex pensamos, que este fenómeno que estamos viviendo en México, que lo vivimos todos los días en México, tiene una implicación muy importante desde las empresas, la sociedad, y que debemos de poner un faro, una luz sobre este fenómeno y cómo podemos resolverlo. Desde el punto de vista político, independientemente de lo que cada uno de ustedes piense o su propia inclinación política, lo que sí podemos hacer notar que en la convivencia política y el liderazgo político, la mentira, la apariencia y la separación de la sociedad está siendo un vehículo del discurso político que agravia a otras partes y trata de buscar en la separación salir ganando. Y pienso que en eso hemos perdido liderazgo las personas. Y las personas que mueven una sociedad no son los grandes empresarios ni los dirigentes de las grandes instituciones, ni son tampoco los dirigentes políticos los que mueven la sociedad. Los que quitan y ponen los gobernantes en cualquier país somos las clases medias. Clases medias que tienen todos sus matices, pero clase media desde el trabajador, que ya trabaja él y su esposa y que pueden tener acceso a un celular y que ya no están en la pobreza porque ellos ya pueden comer todos los días, tienen servicios de agua potable, tienen servicios de electricidad y que a lo mejor entre la familia viven con 10, 12 mil pesos o 8 mil pesos. Todos estos matices de clase media están muy agradecidos por la oportunidad de haber salido de la pobreza, ellos o sus padres, pero cualquiera que sale de la pobreza no quiere regresar a la pobreza. Cualquiera que sale de la pobreza quiere seguir escalando, como lo hicieron, pues mi padre era un pastor, le cayó la guerra, tuvo que salir, llegó a México y a base de trabajo, pues hasta mandaba dinero para que aquellos también salieran de la pobreza. Y cualquiera que sale de la pobreza lo que quiere es seguir teniendo oportunidades para seguir creciendo. Me parece que en esta confusión que estamos viviendo en la sociedad, hemos agraviado con querer o sin querer a las personas. Y voy a poner el ejemplo de los empresarios, porque es lo que me corresponde a mí. Además, cualquier gente madura, persona madura, inteligente, cuando está teniendo un obstáculo, tiene que sentarse a reflexionar y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las soluciones? ¿Cuál es el diagnóstico de los problemas? ¿Y qué parte de esto me toca a mí hacer? Tanto de la causa como de la consecuencia. Y yo creo que hemos tenido causas en las que todos somos responsables. Tengo un amigo que tiene 10,000 trabajadores. En el proceso electoral del 2018 se dedica al turismo, tiene varios hoteles. En el proceso electoral del 2018, él estaba convencido que el mejor perfil para la presidencia de México era José Antonio Meade. Y mandó a hacer una encuesta con sus 10,000 trabajadores. Y el 40% de sus trabajadores iban a votar por quien ganó finalmente, por Andrés Manuel López Obrador. Dijo, no, esto está mal, yo soy el líder de la empresa, yo tengo que convencer a mis trabajadores cuál es el mejor camino por el que podemos seguir en nuestro país y el progreso de mi propia empresa en el área turística. Hay que recordar que en todo el sexenio anterior, el esfuerzo que venía de varios sexenios, pero se cultivó y se siguieron teniendo muchos éxitos en materia de turismo,
Pasamos del lugar 14 del mundo al lugar número 6 de más visitantes turísticos para un país. Y hizo su video, lo transmitió y se aseguró que todos sus trabajadores lo fueran a ver. Y una vez que lo habían visto, hizo otra vez la encuesta. ¿Qué creen que pasó? Del 40% que iban a votar, el 60% se decidieron a votar. ¿Por qué? Si es el líder de la empresa. Entonces mi reflexión viene, ¿qué piensa el trabajador? Ah, ahora el patrón quiere que yo vote como él quiere. Ah, y cuando yo lo busco para que mejore las condiciones. Y cuando yo lo busco porque necesito un consejo o un favor, no lo encuentro. Ahora que se friegue. ¿Qué pasó? Perdimos liderazgo. Perdimos liderazgo. Las clases medias, los que dirigimos a la sociedad, las instituciones, las empresas, perdimos liderazgo de nuestra propia gente. Se nos olvidaron los valores de nuestros padres y nuestros abuelos, que abrían el changarro, se conocían los nombres de cada uno de los colaboradores de las empresas, estaban presentes en la empresa, atendían primero la inversión y después a sus propias familias, ahorraban para tener empresas de largo plazo. En fin, estos valores se nos olvidaron en la cultura de la inmediatez para remodelar primero nuestras oficinas, para tener un mejor carro, para vivir mejor, a costa incluso de los propios trabajadores. Y entonces el trabajador dijo, si tú no me representas, o sea, tú no eres una luz para mí. Yo vengo aquí porque necesito la chamba. No quiero decir que todos, porque una vez un empresario me dijo, oye, levantó la mano y me dijo, no, yo no. Por supuesto que yo no, yo hago casas para mis trabajadores. No me refiero a eso. Me refiero al entorno. Yo no sé ustedes, pero yo sí conozco muchas personas que cambiaron a camionetotas, que llegaban hasta con mancuernillas a su trabajo, sin importarles si agraviaban o no a sus propios trabajadores. ¿Qué pasa con los estudiantes? De la misma forma. Hay estudiantes que tienen más posibilidades que otros estudiantes. Hasta en eso hay que ser educados para no agraviar a las personas. Pero esta cultura de la inmediatez nos llevó a presumir lo que teníamos como si valiéramos más, si teníamos una mejor vestimenta, teníamos un mejor carro, como si valiéramos más. Y a nosotros, a las anteriores generaciones, nos educaron a que vales más por lo que eres, no por lo que tienes, y que siempre construyes hacia el futuro, y que solo no puedes, lo tienes que hacer en equipo. En esta confusión el mundo está viviendo. Hasta en Chile, que para América Latina era una estrella de ejemplo de formación de instituciones, de control de las decisiones políticas, de gobierno, de las decisiones públicas con instituciones independientes, más Estado de Derecho, buenos planes de pensiones, pero no avanzaron lo suficiente para que les llegara a más miembros de la sociedad el desarrollo y el progreso. Y cuando no sientes que estás incluido, te agravias y buscas solución. En este sentido, ante la confusión, tenemos que regresar a pensar, ¿dónde están nuestras bases? ¿Dónde están nuestras bases como sociedad? ¿Dónde están nuestras bases en la convivencia? ¿Dónde están nuestras bases como empresarios que dirigimos instituciones y empresas? ¿En dónde están las bases que nos podrían hacer retomar el camino? Y por eso, Pepe Medina Mora nos invitó a Lidia y a mí, a un grupo de empresarios voluntarios de la Coparmex, a que desarrolláramos, digamos, una modernización o actualización de los valores y principios de la Coparmex. Los valores y principios de la Coparmex, ahora que platicabas de Basagoiti, en el tiempo de José María Basagoiti, se redactaron los valores y principios de la Coparmex basados en los principios de la doctrina social cristiana. Dignidad de la persona al centro, libertad, responsabilidad, solidaridad, subsidiariedad, Estado de Derecho, la familia, ¿no? Y entonces, reflexionando entre el grupo de personas,
decidimos que los valores no se modernizan, los valores se viven, los valores no los puedes actualizar, simplemente los puedes traducir a una nueva realidad, pero el valor sigue siendo el mismo. Entonces lo que decidimos hacer es un ejercicio de tips, de ejemplos, para que el empresario no leyera solamente la descripción del valor, sino que viviera el valor en la toma de decisiones cotidianas que cualquier empresario tiene que hacer, en referencia a su mercado, en referencia a sus colaboradores, en referencia a su competencia, su relación con la autoridad y su responsabilidad con el medio ambiente y las siguientes generaciones. Y entonces hicimos un ejercicio que le llamamos 7%, que ahora se los voy a mostrar, y que, platicando con Lidia y con el rector ya nos comprometió a hacer un trabajo traducido para los jóvenes. Es decir, así como nosotros en la toma de decisiones cotidianas para poner un precio, para abrir una nueva línea de producción, una nueva sucursal, para subir o no subir los salarios, para implementar las compensaciones para los colaboradores, para la compra de equipos, para la reinversión en tecnologías, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces creemos que los que somos católicos o profesamos una fe, creemos que la cachucha de nuestra fe nos la ponemos los sábados y los domingos, y los lunes la cambiamos y nos ponemos la de empresarios. Y que están así como que tienes que, son dos mundos diferentes. Y en la realidad los que estamos aquí sabemos que no son dos mundos diferentes. Es el mismo mundo, que tenemos que tomar decisiones congruentes en cualquiera de las facetas de nuestra vida, que tengamos que tomar decisiones pensando en nuestras propias bases, en nuestras propias raíces. Así entonces hicimos este programa 7x7 de Coparmex. El objetivo de él es, bueno, hablaba de los valores, de que son universales y son para todos, y además no cambian en el tiempo. Los valores, estos valores en donde por el beneficio y por la culturalización económica, material que hemos vivido en los últimos años, de repente pensamos que los hemos olvidado, aunque están ahí. Y claro, cuando de repente estamos tomándonos un café con nuestra familia, o queremos educar a nuestros hijos, o queremos en una reflexión profunda, nos acordamos de ellos, pero cuando tenemos que tomar las decisiones, por eso digo que nos quitamos la cachucha, tenemos que recurrir a ponerte la cachucha en todos los momentos de tu vida, para mejorar la sociedad que tenemos, para contribuir y ser luz en momentos de oscuridad, como los que estamos pasando. Y somos nosotros los que dirigimos de alguna forma o formamos parte de la dirigencia, los que tenemos que formar en el liderazgo a las personas con las cuales interactuamos a través de nuestro testimonio, tomando las decisiones adecuadas, sin olvidarnos de lo que pensamos, en lo que creemos, de lo que somos como personas. Y así entonces, por favor, en Coparmex hemos dividido estos valores en 7 capítulos. Los capítulos de la dignidad de la persona, para centrarnos en la persona, que no se nos olvide. Y yo pienso, me decía el rector general, que le meta algo de política. Pues no, yo creo que le tenemos que meter mucho, porque en esta confusión política de convivencia que tenemos, pues se nos ha olvidado que lo que México requiere hacia el futuro es una economía con rostro humano, en donde tú puedas ver los ojos de la persona cuando tomas decisiones con cada uno de tus grupos de interés. Cuando tú ves los ojos de la persona, ves el alma de la persona. Es la forma más extraordinaria de verle el interior a una persona, ¿o no? La mirada transmite lo que somos por dentro. Con la mirada nosotros podemos cultivar una amistad, cultivar un matrimonio, podemos cultivar la formación de nuestros hijos, podemos cultivar las instituciones incluso en las que estamos. Un verdadero líder sabe ver a través del rostro de las personas, el interior de las personas, para ayudarlos a formarse y a ser mejores personas. Por eso no podemos olvidar
y la persona está en el centro de cada una de nuestras decisiones económicas o no, pero de la misma forma está en el centro de las decisiones que tomamos cuando vamos a la escuela de nuestros hijos, que cuando vamos y tomamos decisiones en el club deportivo al que pertenecemos, o incluso estamos en algún club social que tenemos. Por eso es importante un capítulo específico para la dignidad de las personas y un capítulo que les voy a confesar que yo creí que ya estaba dado. Y finalmente, inclusión y empatía, que es necesarísima porque evidentemente hemos perdido el liderazgo porque no hemos incluido a suficientes mexicanos, a suficientes personas, y las personas que no se sienten incluidas se sienten agraviadas, y no hemos incluido porque nos ha hecho falta el valor de la empatía para que te conectes con la persona, lo que siente, la persona lo que aspira y lo que sufre cuando tiene un hijo enfermo, cuando no tiene cómo comer mañana, cuando no tiene oportunidades, cuando no tiene acceso a la justicia. Y eso nos debe de mover, nos debe de simbrar a todos como sociedad, porque no hemos incluido a suficientes mexicanos en el desarrollo de nuestro país. Y por eso debe ser un valor en la cual cualquier institución, cualquier sociedad, cualquier empresa tiene que insistir y tener muy presente en su toma de decisiones. Finalmente, la que todos conocemos, solidaridad y subsidiariedad, y el común y la colaboración. Les quiero poner unos ejemplos porque creo que se me va a acabar el tiempo, pero les quiero poner 2 o 3 ejemplos de lo que hicimos, de estos tips que le llamamos 7x7. Adelante, por favor. Porque nuestro objetivo es desarrollar estas herramientas para instrumentar y darle vida a la vivencia de los valores, los que creemos, los empresarios y empresarias que nos afiliamos a la Coparmex, somos voluntarios y trabajamos con la filosofía de la doctrina social cristiana. Adelante, por favor. Pensamos en todos los grupos de interés que tiene una empresa. Los grupos de interés, como les decía, las generaciones futuras, los accionistas, los colaboradores, la comunidad, el gobierno, la competencia y la cadena de valor, proveedores, distribuidores, clientes. Y para cada uno de ellos, en cada uno de los 7 capítulos, le dimos un enfoque. Por ejemplo, en el capítulo de dignidad de la persona, nosotros, además de la invitación, era la invitación a una acción, un propósito. Entonces, sabiendo que tenemos que trabajar en el rostro humano, en los ojos de las personas, tenerlos presentes en nuestras decisiones, pues vivamos los valores de la dignidad, la inclusión y la empatía en nuestras decisiones diarias. Y decíamos, propósito, promovamos que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial, tratando a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. O sea, una reglita sencillita. Para que todos se sientan incluidos en tus decisiones, trata a los demás, ponte en los zapatos del otro cuando tú le estás diciendo cuál fue el sentido de tu decisión. Entonces, los que son esos 7 tips, voy a leer uno nada más, por ejemplo, en el caso de los colaboradores o de los proveedores. Trata a los proveedores como colegas empresarios y como iguales. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. A los colaboradores, todos los colaboradores tienen el mismo derecho a recibir las mismas oportunidades de un ascenso, de una capacitación, de un salario, de un bono, de su participación de utilidades y de tener seguridad social en respuesta a su trabajo y compromiso, independientemente de su condición personal. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es la persona. Y así con cada uno de los grupos de interés. Yo me imagino que si esto lo pudiéramos lograr para la sociedad, trata a los demás como te tratan a ti, que quieres que te traten a ti. Cuando quieres entrar en un restaurante y te ponen una cadenita, ¿te gustaría que te trataran a ti como tú estás tomando la decisión de filtrar quiénes van a entrar al restaurante o no? ¿Te gustaría que te traten a ti? Por ejemplo, otro capítulo. Promovamos la libertad y la responsabilidad. Tu libertad es mi responsabilidad. Yo no puedo ejercer mi libertad sin atentar, sin pensar en tu propia libertad. El derecho del otro es lo que limita
mis propias decisiones en la libertad. Adelante, por favor. Con respecto a la competencia, por ejemplo, en la libertad, en el uso de la libertad, busca con honestidad y valor agregado el buen ambiente en el mercado. Asumamos las consecuencias de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Y dejamos de hacer. Tu libertad es mi responsabilidad. Así, con cada uno de los valores hemos venido desarrollando 7 tips para cada uno de los 7 grupos de interés, cada uno de los 7 capítulos de los valores que nos identifican y los cuales queremos promover. Queremos promover una cultura de valores y demostrar que somos muchos más las personas buenas en México que los malos. Somos muchos más los empresarios que tomamos decisiones congruentes, de valor, para hacer empresas de valor e instituciones de valor, que las personas que nos juzgan y nos denostan a los miembros de la sociedad que hoy lideramos y que a lo mejor algunos se sienten atentados en sus propios, en el poder, si nosotros nos empezamos a expresar. No, tenemos que demostrarle a nuestros propios trabajadores, a quienes convivimos en todos los días en la sociedad, que somos muchos más los que tenemos valor y que vivimos los valores en la toma de decisiones y somos congruentes para formar una mejor sociedad. Que no nos gane la apatía, que no nos gane la desesperanza, sino que nos gane la alegría y la certeza de que sí podemos construir un México que tenga opción de futuro, un México que vea para adelante, que se construya hacia adelante, no viendo por el espejo retrovisor. Somos muchos más los mexicanos que queremos construir nuestro México, porque este México es nuestro, no es de quien nos gobierna. El México lo construimos todos los días. Cuando tú te levantas, convives con tu familia, te vienes a trabajar, lo vas construyendo todos los días. El señor que va al puesto del mercado, abre su puesto, lo monta, está haciendo México. La persona que va a comprar al puesto del mercado está haciendo México. Nosotros que estamos aquí en la universidad estamos haciendo México. Este México es nuestro y México dejó de ser de Tlatoanis. México ahora es de la sociedad, de esta sociedad de las clases medias, que están buscando luces porque no encuentran un camino de construcción de futuro. Cuando la luz somos nosotros. El México del futuro lo estamos construyendo nosotros. No necesitamos un Tlatoani que nos diga hacia dónde lo queremos ir. Estoy seguro que todos nosotros nos identificamos por un México de la verdad, por un México de la libertad, por un México de la competitividad, del conocimiento, de la capacidad. Que somos un México que hemos demostrado que podemos con obstáculos extraordinariamente difíciles y los hemos podido lograr. Una de las vivencias más hermosas que yo he vivido al ser directivo empresarial, presidente de los empresarios de México, cuando fui presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue precisamente la lucha para la renovación del Tratado de Libre Comercio. Me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana para saber qué tuit nos había puesto el hombre más poderoso del mundo, del país más poderoso del mundo, y cómo iba a responder para que no decayera el ánimo de los empresarios y de la propia sociedad. Y lo logramos. ¿Cómo lo logramos? Porque somos mucho más allá, somos mucho más de lo que nosotros creemos que somos. Lo logramos, ¿no se acuerdan? Que cambiamos hasta nuestra identificación del WhatsApp y le pusimos la banderita de México que yo todavía conservo. ¿No se acuerdan que nos unió la adversidad y nos unimos los mexicanos? Y ante la imposibilidad, los demás países nos veían como el niño más buleado del salón, con el gordote, grandote del salón, y nos veían a ver cómo le va a ir a este pobre país. Y nosotros nos defendimos ¿cómo? Con unidad, con estrategia y con prudencia, con humildad. No respondimos engallados, sino hicimos una estrategia. El 9 de mayo, creo que fue el 9 de mayo del 2017, nos enteramos nosotros después de ver a más de 30 gobernadores de Estados Unidos que nos decían, después de nuestra presentación nos decían, yo no sabía qué tan importante era México para mi estado. ¿Cuánto mi gente exporta a México? ¿Cuánto importamos de México? No sabía lo que vamos a perder si nos vamos. Convencimos a más de 100 líderes empresariales de todo el país para que fueran ellos los que le dijeran a su presidente que éramos muy importantes, que no nos fuera a cortar.
y a las 9 de la mañana nos enteramos que tenía la carta para denostar el Tratado de Libre Comercio. A la 1 de la tarde lo iba a firmar. Más de 100 correos electrónicos le llegaron al presidente de los Estados Unidos, de su propia gente, líderes políticos, líderes económicos, para pedirle que no firmaran la carta. Las movimos nosotros, los mexicanitos, esos que estaban muy buleados. Nosotros, después de un tiempo, me decían los empresarios americanos y me decían los empresarios canadienses, ¿cómo le hacen ustedes? Tienen conversación con su gobierno realmente lo representan los temas, a nosotros no nos pelan, ustedes todos están unidos. No hay motivo de más orgullo de ser mexicano que en esos tiempos que me tocó vivir. Sí podemos construir el México del siglo XXI, pero nosotros no necesitamos tlatoanis. Ni por tener un tlatoani que no nos gusta vamos a bajar los brazos. Al contrario, construyamos ese México en la libertad que requerimos para el México del siglo XXI. Que no solamente lo merecen las siguientes generaciones, también lo merecemos nosotros. Junto con las siguientes generaciones, con humildad, con unidad, vamos a construir este México que merecemos, dar el salto al México que podemos ser, porque ya lo somos en el interior de cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que llamar a la sociedad en donde vivimos. Que no decaiga el ánimo ni la alegría, que decaiga siempre, que siempre esté la esperanza y la convicción de que lo podemos lograr. Y para eso necesitamos líderes. Líderes que demos luz en momentos de oscuridad. Y hoy es un momento de dar luz. Y cuando te toca, aunque te quiten. Y si hoy estás aquí y estamos reflexionando esto, tenemos que atender el llamado generosamente que nos hace nuestra patria. Formemos el México que queremos tener. Porque todos aquellos que hemos tenido oportunidades en la vida, no tenemos privilegios. Tenemos que estar conscientes de que las oportunidades no se nos han dado por lo guapo que estamos, o por la suerte que tenemos. No podemos creer que nos merecemos los privilegios. Una vez una señora que había heredado me dijo, me voy a comprar un Rolex porque me lo merezco. ¿Qué te mereces tú? Si todo te viene de gratis. Las oportunidades incluso han sido de gratis. La fuerza, la inteligencia que tienes, el espíritu de lucha, de combate que tienes todos los días, te viene de gratis. No cualquiera lo tiene. Por eso eres líder. Los que hemos tenido oportunidades no tenemos privilegios. Tenemos compromiso con la gente que no las ha tenido. Y ese es nuestro compromiso para desarrollar este México de futuro. En los valores, en los valores de nuestros padres. Son claras personas que merecemos ser y que nos corresponde ser. Es un momento de ser generosos con nuestra patria, a través de ser generosos con nuestro trabajo cotidiano, nuestras decisiones cotidianas y nuestra interrelación entre los buenos mexicanos que somos. Muchas gracias. Muchas gracias, empresario, por esta charla. En este momento vamos a dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a solicitarle a los presentes que levanten su mano para pedir la palabra. También lo mismo para los que nos están siguiendo a través de Zoom, que tenemos a más de 100 personas conectadas de las unidades académicas de la Universidad Vasco de Quiroga. Vamos a comenzar con una que tenemos vía Zoom. Adelante, por favor. Muchas gracias por la charla. Tenemos muchos comentarios vía Zoom, en donde le agradecen mucho. Tenemos una pregunta del doctor Jonathan. Nos dice, ¿en qué momento podemos tomar una decisión, limitar la formación de una persona cuando se ve comprometida la integridad física de terceros sin que ésta sea vista como discriminación o que se nos llame por derechos humanos? Esto en el caso de la salud mental. ¿Caso de qué? Salud mental. Híjole, es una pregunta bien buena y bien difícil. Siempre tenemos que buscar la superación de las personas. Siempre. Lo que tenemos que hacerlo es con prudencia, para encontrar el camino adecuado. Pero no podemos claudicar, incluso que se limite la integridad física. No hay derecho humano, no hay una condición que nos puedan juzgar en derechos humanos si no estamos promoviendo en la libertad la propia superación de la persona. Eso sí, tenemos que respetar la libertad y la integridad de la persona.
Nosotros no podemos exigirle a todos nuestros colaboradores que se capaciten. Ellos tienen que decidir en su propia libertad y saber que van a vivir las consecuencias de su libertad, de la toma de sus decisiones. La persona, si en su libertad decide superarse, incluso en condiciones de discapacidad, tenemos que buscar, respetando su propia dignidad, tenemos que buscar su propia superación, encontrar su propia superación. Hay mecanismos legales como juicios de interdicción para personas que no están aptas para tomar decisiones y hay alguien que adopta las decisiones de la persona. Pero siempre tenemos que buscar, no podemos claudicar, buscar la formación y superación de las personas que nos rodean y que cada quien, en el uso de su libertad, asuma las consecuencias de sus decisiones. Pero si alguien quiere superarse, los que somos líderes, los que dirigimos, tenemos que siempre brindar oportunidades de superación. Eso es indiscutible. Cualquier líder, en la realidad, todo líder es su principio fundamental. Formar a las personas, que las personas tengan oportunidades y que crezcan a través de la asociación, la agrupación a donde pertenecen. Muchas gracias. ¿Alguien aquí de los presentes desea hacer alguna pregunta? O recriminación, me digan si no están de acuerdo. Gracias, felicidades por su ponencia. Gracias. Yo quisiera comentar, está muy bien esto del 7x7. Ahorita, bueno, yo me atrevería a lo mejor a hacer alguna sugerencia o observación, precisamente reflexionando lo que dijo, ¿no? De cuántos empresarios o cuánta gente tenemos que con poquito, con un ladrillito ya andan menospreciando a mucha gente, el agravio, ¿no?, que a veces causamos hacia la sociedad. Y recuerdo ahorita una cuestión que es parte del principio de la acción social de un cristiano, es la caridad. Y lo que debe iluminar al espíritu social cristiano es la conciencia iluminada por la fe. Yo creo que esos dos temas, yo sé que son muy difíciles de tratar con la gente, pero creo que también se nos ha olvidado. Entonces ahorita, pues no hay, me metes si pasa algo, no hay consecuencias, ¿no? Desgraciadamente por el entorno en el que estamos viviendo. Entonces yo sí creo que cada quien, obviamente desde su trinchera, deberíamos de reforzar esta cuestión, ¿no? De hablar de la conciencia social, de la caridad y de esa conciencia iluminada por la fe. A lo mejor ya no meternos, ¿no? Si eres cristiano, si eres budista, pero sí hacer un llamado a que hay algo sobrenatural a nosotros, unos dones de los que usted ahorita habló, que nos fueron regalados para hacer algo aquí en sociedad y que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Pensamos que somos el mejor deportista, el mejor cantante, el mejor empresario, el mejor académico, pero yo, ¿no? En la cuestión de individualidad y que me olvido, ¿no? De que todo eso alguien me lo dio, me lo donó, me lo regaló alguien superior a mí, como le quieran llamar, pero yo creo que sería muy importante, ¿no? Que también todos trabajáramos en esa conciencia, ¿no? Como muchos decimos, cuando uno salía de casa, pues los papás te decían, así no sales, te vistes, te daban la bendición. Ahorita, desgraciadamente, y al menos aquí en la universidad, vemos que a veces los muchachos pues llegan como animalitos, ¿no? Salvajes, que no tienen como esa cuestión ni de que les dé la bendición el papá, ¿no? De cuando salen de su casa, ¿no? Y vemos aquí que los directores, ¿no? O el personal académico nos hemos ido convirtiendo en papás, ¿no? De estos chicos porque necesitan que los acojamos, que les demos ese amor y que también les demos esa seguridad, ¿no? De que tienen dones y tienen capacidades que pueden llegar a explotarlas, que pueden dar muchos frutos y ayudar mucho a la sociedad. Sería todo. Es una muy buena reflexión. Gracias. Yo ayer estaba en Veracruz y en ese sentido les decía, a ver, los que somos líderes tenemos que tomar muchas decisiones por amor. O sea, la caridad, pero realmente no en el regalo de lo que te sobra, sino en el amor de que te das como líder a tu propia gente. Y eso nos ha hecho falta en estos tiempos. Hemos perdido la capacidad de dar amor y tenemos que cultivarla. Ahora estamos haciendo una planta nueva y tenemos muchos, el 70% de nuestro personal
Son jóvenes, jóvenes de 18, 22, 25 años. Y pues hay que volverlos a formar porque ni siquiera, porque también a sus papás nadie los formó, los formaron muy rústicamente. Y tenemos que ser generosos para formar mejor sociedad, formarlos en el amor, en la responsabilidad, en fin, en todos los valores. Tenemos que insistir en la vivencia de los valores en todos los momentos de convivencia social que tenemos. Y evidentemente, si estás en una institución de doctrina social cristiana, pues hay que ponerle un toque. Ahora que reflexionemos en el trabajo que nos comprometimos, a lo mejor hay que encontrar cómo ponerle un toque sin también agraviar a nadie, pero al mismo tiempo ser inclusivos. Es una buena reflexión, muchas gracias. Excelente, vamos a pasar con una pregunta de unidades vía Zoom. Adelante, por favor. Siguen los comentarios vía Zoom, tenemos muchas felicitaciones, muchos agradecimientos y tenemos una pregunta por parte de nuestro Augusto empresario, el líder de hoy, sus proyectos de innovación con su vida familiar. Es lo mismo. Es decir, yo soy padre de familia, esposo, ¿no? Miembro de una familia. Al mismo tiempo soy hermano. Soy hijo, pero ya se fueron. Pero me siguen acompañando. Pero al mismo tiempo soy la misma persona que soy empresario. Y por amor sé que yo tengo que tener una empresa de largo plazo, independientemente de mi fuerza, independientemente de mi propia historia. Si yo ya formé una empresa, la empresa tiene que funcionar por mí, conmigo y sin mí. Y por tanto, entonces, esa misma persona que soy el líder de la empresa, miembro de mi familia, tengo que unir en los valores el sentimiento y la conversación familiar en la responsabilidad que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con el medio ambiente, porque en esa responsabilidad estamos liderando una empresa y ellos, los miembros de la familia, tienen que ser solidarios en estos valores para ser solidarios con la empresa. Como cuando nos enseñaron nuestros abuelos, ahorita no se puede gastar porque estoy invirtiendo en la empresa. Ahorita nos vamos más despacio porque estamos haciendo empresa de largo plazo. Como cuando nos enseñaron nuestros abuelos que se iban y eran los primeros que estaban para saludar a todos en la entrada. Primero es la persona, primero es quien colabora conmigo, primero es quien colabora conmigo en la casa, primero son las personas y así vamos formando familia en los propios valores. Tenemos que ser las mismas personas que los que vamos a misa el domingo, que los que comemos todos en familia, los que paseamos todos en familia, como las mismas personas que dirigimos una empresa o una organización empresarial o una universidad. Somos la misma persona integral que vive plenamente el mundo y la circunstancia que le tocó vivir. ¿Tenemos otra pregunta del público? Juan Pablo, bienvenido a Morelia. Gracias. Ya personalmente te la di. Quedo gratamente extasiado, estoy emocionado, porque este programa 7x7 que difundimos a través de las redes sociales de Coparmex, por supuesto que no es lo mismo que tú lo leas a escucharte. Te felicito. Es algo que me deja muy emocionado para ver de qué forma hacemos que esto fluya exponencialmente. Gracias. Ahora, hablas de los valores, me parece muy bien, y me llama la atención algo que todos sabemos. Este México lo vamos construyendo tú, yo y todas las personas que nos rodean diario. La persona, decías, que va al mercado, va construyendo México. No debe de haber un tlatoani, no debe de haber alguien que diga por aquí, sino que todos vamos diciendo por dónde. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, son dos preguntas. Una, ¿por qué los líderes empresariales, por qué las grandes cúpulas están como agazapados? Se da una instrucción y bueno, todo el mundo, nadie sale a decir nada. Coparmex sale y dice, y todos los demás por ahí de pronto los veo agazapados. ¿Y qué hacer para que
todos los líderes, yo incluido, pues nos podamos, digamos, ser más valientes. ¿De dónde se tiene que obtener ese valor? Ya el hecho de ser líder te da ese valor, tienes que ser valiente. ¿Cómo impulsamos y cómo nos impulsamos para ser más valientes y hacer valer nuestros derechos y no dejar que una sola persona sea quien dirige este país? Gracias, presidente. Yo pienso que no nos hemos asumido como líderes. No nos hemos asumido como que nosotros dirigimos este país en la vida cotidiana, en la convivencia, en la generación de instituciones. Estamos esperando que alguien más salga, como cuando nos bulleaba Trump, estábamos esperando que alguien se le enfrentara, pero nosotros nos sentíamos como con miedo. Tenemos que asumirnos que nosotros dirigimos este país, pero somos las clases medias. No esperemos que venga un señor Tlatuani, como digo, a resolverlo y que se enfrente con el otro Tlatuani y entonces pasamos de Guatemala a Guatepeor. No. Este país merece, nuestro país merece que nosotros vayamos dirigiendo el destino de nuestro propio país. Me niego a pensar que vivimos todavía en el tiempo de los Tlatuanis. Por supuesto que le damos esa cultura del Tlatuani, tanto de los aztecas como de los españoles. Pero tenemos que buscar dar el cambio a ni somos la Nueva ni Tenochtitlán. Somos este México que nos hace vibrar. Y por supuesto que tenemos que asumirnos en ese liderazgo para poder hablar, para poder inspirar y para poder ser luz. Pero no discutamos el pasado, no nos enfrentemos en diálogos de sordos. Pues propongamos el futuro. Propongamos cuáles son las competencias de las siguientes generaciones que tenemos que formar. Propongamos cuáles son los empresarios y empresarias comprometidas con México que tenemos que formar hacia el futuro. Demos fe y testimonio de lo valioso que somos los que estamos hoy dirigiendo y formemos a las siguientes generaciones. Compartamos con las siguientes generaciones estos valores. Animémonos a hacerlo. Nos hace falta sentirnos que nosotros sí podemos. Y cuando estamos unidos, tenemos estrategia y trabajamos con prudencia y humildad, podemos lograrlo. Yo creo que nos hace falta sentirnos líderes. Y en eso, qué mejor que decirlo en una universidad, qué mejor que decirlo ante el presidente de la Coparmex. Son instituciones que forman líderes, cultivan líderes y se asocian entre líderes. ¿Qué no nos decía nuestra mamá? Júntate con los buenos, no te juntes con los malillas del salón. Pues, si yo voy a trabajar con 300 trabajadores diarios, mejor los hago buenos, para cumplirle a mi madre lo que me pedía y ser congruente con lo que yo les pido a mis hijos. Tan sencillo como ir haciendo mejores sociedades. Los que dirigimos las sociedades somos nosotros, las clases medias. Las clases altas también, pero defienden sus intereses. Están más comprometidos. Nosotros, afortunadamente, somos aspiracionistas y queremos seguir creciendo y queremos seguir formando mejores instituciones, queremos hacer mejores familias, queremos hacer mejor sociedad. Y ese aspiracionismo, llamar a no esperar que haga el otro lo que yo puedo hacer y a buscar contagiar con alegría para que seamos más los que nos atrevemos a plantear un futuro. A mí no me interesa discutir quién tiene la culpa, si nos van a pedir perdón de España o no. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa, puedo aprender de los valores de la historia, pero solamente aprender. Pero lo que me interesa es construir el futuro. Yo no me quiero estar al final de la vida lamentando lo que no hice y lo que pude haber hecho en mi tiempo y en mis circunstancias. Entonces tengo que trabajar al máximo esfuerzo por mis convicciones, en construir una mejor empresa, una mejor sociedad, ser congruente en toda mi vida integral. Y para eso me tengo que seguir preparando, tengo que seguir reflexionando, tengo que seguir estudiando y tengo que seguir viviendo, aprendiendo del ejemplo de otros que me enseñan a ser mejor persona, a entregarme mejor, a ser mejor empresario, a tomar mejores decisiones, a ser más humano, a verle a los ojos a las personas, a compartir mi alma con las personas cuando nos podemos ver a los ojos. No tengo por qué temer desnudar mi alma con un trabajador. No tengo por qué temerlo si estoy haciendo el bien.
y yo espero que él esté haciendo el bien. No tengo por qué temer con ninguna autoridad si estamos haciendo el bien. Entonces, propongamos este México del futuro con alegría, con certeza, con seguridad, sin miedo, porque no estamos haciendo el mal, estamos proponiendo el bien. Algo de lo que tenemos que aprender del fenómeno político que vivimos hoy es que sí hemos dejado agravios en el tiempo y los dejamos olvidados. Y tenemos que sumarlos, subirlos. Y no se da solo por el mercado. El capitalismo nos enseñó que el mercado no lo sube si no somos más solidarios. Para eso tenemos que tener buenas políticas públicas y también tenemos que ser conscientes en nuestras instituciones y en nuestras empresas de ser más responsables para que las personas puedan sentirse incluidas. Yo creo que el sentirnos mexicanos nos va a hacer ser más valientes, sobre todo para proponer el futuro. No sé si contesté. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra pregunta que tenemos vía Zoom. Adelante, por favor. Siguen los agradecimientos, siguen las felicitaciones y siguen las preguntas. Intentaré dar lectura a la mayor cantidad de ellas. Filippo Simoncelli nos pregunta, ¿la propuesta 7x7 se podría aplicar para usted en las relaciones internacionales y económicas con otros países, otras regiones, sistemas políticos y mentalidad, y cómo? Y la segunda pregunta por parte de Roberto García, agradece la conferencia y pregunta, ¿cómo hacer contrapeso desde los valores a esta narrativa oficial del presidente de México que insiste en dividirnos en bandos, chairos y fifís, que nos daña mucho como sociedad? En la primera estoy convencido que así es. En cualquier negociación, las que a mí me han tocado, negociaciones entre países en el ámbito de los negocios, pero también las negociaciones en el ámbito de los negocios con mis empresas, la clave de una negociación exitosa es que las dos partes salgan satisfechas con el resultado de la negociación. Esa es la clave. Y tú, para entrar a una negociación, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona. Y cuando entras en la negociación tienes que hacerle ver que también él se ponga en tus propios zapatos. Para lograr la unidad, hasta cuando negocias con tu esposa o con tus papás el permiso para salir el fin de semana. La clave de cualquier negociación, incluso entre los países, es que nos comprendamos unos a otros las necesidades que tenemos unos y otros. Y que encontremos dónde está el bien común. Y si lo logramos, será una excelente negociación. Será una excelente relación bilateral entre dos países. El trabajar por el bien común no se circunscribe a los estados o un municipio, se circunscribe a una nación y se debe circunscribir al mundo. Tenemos que ser empáticos e inclusivos con los pobres del mundo y encontrar la forma y las soluciones entre los países en la cooperación para salir adelante de manera sostenible, primero subsidiaria y después solo solidaria para los pobres del mundo. Hay que incluir a más personas en la prosperidad del mundo. Y en las relaciones internacionales es lo mismo que las relaciones interpersonales, solo macro. Creo firmemente que una política de comercio exterior, una política exterior de relaciones exteriores de un país tiene que estar fundamentada en los valores humanos y en los valores del amor, de la comprensión, de la mutua comprensión, como en una negociación, la mutua comprensión. ¿Cómo hacerle para contestarle al presidente? Proponerle el futuro, pero no a él, a los mexicanos. Dejemos de estar divididos. El fundamentalismo no eleva. El fundamentalismo de visiones personales aísla a la persona. Y la persona no está abierta a comprender a otras personas. La persona, se me fue la palabra, pero se enconcha en sí mismo. Y eso no eleva una conversación y una solución hacia el futuro. Ni por un lado, ni por el otro, podemos dejarnos cooptar por los fundamentalistas. Aquellos que defienden a los chairos a más no poder, o aquellos que defienden a los fifís a más no poder, tienen que comprender, por amor,
que tenemos que construir un México nuevo, comprendiendo lo bien que hicimos y los éxitos que tuvimos en el pasado, pero al mismo tiempo reconociendo lo que dejamos de hacer o los errores que tuvimos en el pasado. No podemos construir el futuro pensando en regresar al pasado, ni para un lado ni para el otro, sino este es un México nuevo, más consciente, más solidario, más humano. Por eso nuestra propuesta es un México que tenga una economía con rostro humano. Ahí está la clave de cómo podemos construir mejores relaciones entre países y podemos contestar a una situación política que yo pienso que es como una adolescencia en la vida, en la historia de nuestro país. El adolescente tiene momentos altos y momentos bajos. El adolescente empieza a ser adulto, pero de repente se regresa a ser niño. Nosotros vamos a ser adultos como país. Vamos hacia una adultez de nuestra vida, madura como nación. Eso nos hace dudar de repente y nos hace sentir que son otros los que tienen que tomar las decisiones por nuestra vida propia, como un adolescente. Y de repente nos desbocamos y tomamos decisiones y luego las regamos y nos arrepentimos como un adolescente. Estamos viviendo una adolescencia, pero tenemos que tener claro en nuestra formación de país en dónde está nuestro futuro. Y ahí, por eso insisto en la palabra alegría y esperanza. Tenemos que plantear el México que sigue y trabajar todos en ello, en el México que sigue. Y no permitir que nos desunan, porque el que divide vencerá y no nos van a vencer. Nosotros tenemos que salir adelante. Mantengámonos en lo que podemos acordar. Primero, no construyamos querer construir la unidad en todos los temas será dificilísimo, pero si nos podemos poner de acuerdo en 3, en 5 temas para construir México del futuro, ya ganamos. Después reflexionamos y nos peleamos y discutimos de otros temas mucho más difíciles. Pero ¿quién no está de acuerdo en mayor inclusión de las personas? ¿Quién no está de acuerdo en la calidad de la educación? ¿Quién no está de acuerdo de salud para todos los mexicanos? ¿Quién no está de acuerdo en mayor seguridad? Que trabajan regresen en paz y que vivan en las calles. ¿Quién no está de acuerdo? Ese modelo de país nos debe llevar a la innovación, a la competitividad, a la inclusión, a las competencias de los jóvenes para que puedan ser exitosos en el futuro en un entorno internacional. El problema de los seres humanos es que de repente queremos de una vez solucionar todo. Y nos gusta la persona, queremos a la persona, queremos construir una vida con ella, pero queremos que hasta nos diga qué va a pensar dentro de 20 años. No, espérame. Vamos construyendo sobre las bases que podemos construir y donde nos identificamos y dejar para después en donde no estamos de acuerdo, pero vamos haciendo una nación, el México nuevo, de gente unida, que trabaje unida, con una estrategia, con una visión clara, con humildad y con amor, para poder entonces construir este México que queremos. Y no es cursi, y no es, es real. Tenemos que ver a la persona, pues, empáticamente, para poder entonces ponernos en sus zapatos y poder decir, este hombre que no ha comido en 3 días, o que tiene el hijo enfermo, y que vive muy lejos de un centro de salud, todo lo que sufre, ¿qué podemos hacer nosotros para influir en política pública para que esté mejor conectado y para que tenga acceso a la justicia? A mí me vale gorro porque yo le hablo al gobernador y a mí sí, yo tengo acceso a la justicia. Sí, y después tienes las consecuencias que estás viviendo, porque utilizaste tus privilegios y no viviste tus compromisos. No, tenemos que vivir nuestros compromisos para construir el México del futuro. Muchísimas gracias. De este lado tenemos una participación más. Adelante, por favor. Muchas gracias por esta brillante exposición, que pues, prácticamente abarca todo. Muchas gracias. Pero felicidades por el programa. Pero yo quiero hacer una sugerencia. Llevamos mucho tiempo hablando de valores y no los podemos saber de memoria. El problema es ponerlos en práctica. Veo una virtud en este programa, que hay propósito, que es una forma concreta de aterrizar el valor.
Sin embargo, pues solo hay un propósito por cada tema que se puso, ¿no? Yo creo que, y sugeriría, más propósitos, desglosando en cada una de las áreas que comportan cada uno de estos aspectos, un propósito para cada uno de ellos, con la autoridad, con los trabajadores, etcétera, sí. No es mucho pedir, pero yo creo que sí hay que aterrizarlo, porque los valores tienen que convertirse en virtudes. Y para convertirlos en virtudes, tengo que proponerme las acciones correspondientes. Es una sugerencia. Muy Está buena. muy bueno, pero Muchas gracias. Nada de lo que dices es de Oquis. Siempre has sido una persona profunda y propositiva. Es cierto. No hay manera de cultivar las virtudes en una persona si no se vuelven una práctica común de todos los días. Entonces, propongámoslo ya, Lidia, ya tenemos 2 chambas. Propongámoslo, porque sí es cierto. Quisimos hacer un ejercicio práctico para que, y yo les pido que si les parece bien, divúlguenlo en sus propias redes sociales. Y luego vamos mejorándolo. Y luego veamos cuál es la circunstancia del joven, de la gente en la sociedad. ¿Cómo podemos multiplicar el esfuerzo para vivir más los valores en la práctica de todos los días? No solamente cuando tomamos decisiones económicas, sino para que la cachucha la tengamos siempre puesta como seres humanos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.